Se diagnosticaron 70,000 casos. Recuerden este número porque vamos a comentar también vamos a comentar en relación a cáncer de vejiga la incidencia actual, pero se diagnosticaron 70,000 casos, 53,000 en hombres, 17,000 en mujeres y murieron como 15,000, 11,000 hombres y como 4,500 mujeres. Pero cosas importantes es entender que la relación entre hombre y mujer sigue siendo de 2-3-1. Algo ha cambiado y algo protege a la mujer porque hoy la mujer fuma igual que el hombre y también la mujer trabaja en las mismas cosas que el hombre, pero siguen habiendo algunos factores que protegen a la mujer. En líneas generales es un tumor que se presenta entre la sexta y octava década de la vida. Lo que les comentaba hace un momento, lo que se estima que este año se va a tener de cáncer en los Estados Unidos son 64,280 casos en hombres y la cantidad de muertas van a ser de 12,260 y en las mujeres no participan dentro de los 10 cánceres más importantes el cáncer de urotelio. A nivel mundial, la cantidad de casos el año 2020 de cáncer de vejiga han sido 573,278 y los continentes que tienen mayor cantidad de casos son Europa y el Asia y probablemente tengan que ver con dos factores. Uno, tabaco y dos, cancerígenos industriales que son la causa, ¿no? Aquí tenemos Latinoamérica y el Caribe en rojo. Aquí estamos nosotros. Y yo diría que este no es un cáncer tremendamente común. Y cuando miramos la mortalidad, básicamente es lo mismo, pero sigue estando dentro de los 10 cánceres más mortales. Esta es la cantidad de casos el año 2020 en el mundo. Y también la distribución por continentes es exactamente la misma. Cuando miramos la incidencia de esta enfermedad en los hombres, a nivel de Bolivia estamos en una posición media de 4 a 7,9 personas por 100,000 habitantes que pueden desarrollar esta enfermedad. Y la incidencia en mujeres es incluso más baja, de 0,9 por 100,000 habitantes. Y cuando vemos la mortalidad, también los hombres están entre 1,4 y 2,1 en una posición intermedia, y la mujer en una posición baja de menos del 0,5 por 100,000 habitantes. Entonces, en líneas generales, la cantidad de casos que tenemos de cáncer de vejiga son bajos. En todo el mundo se describe que el cáncer de vejiga es como el segundo cáncer y yo diría que en algunas ocasiones vemos más cánceres de riñón que de vejiga, que en casi todo el mundo es el tercer lugar. Entonces algo protege a los hombres bolivianos, tal vez se fuma menos y el hecho de que no tenemos prácticamente industria, probablemente sean factores que nos protegen de que aparezca este cáncer de vejiga. ¿Cuáles son factores de riesgo? Definitivamente el tabaco es un factor de riesgo súper importante y los metabolitos que tienen que ver con el tabaco tienen que ver con la aparición de este cáncer de vejiga. Por otro lado, las anilinas, que son estas sustancias que se utilizan para teñir, que también se utilizan en gente que pinta autos, casas o imprentas o industrias textiles. En general, las anilinas son factores que se han identificado como cancerígenos. Los pacientes que tienen antecedentes de radioterapia en la pelvis son personas que tienen factores de riesgo de desarrollar esta condición. El virus papiloma humano también se está identificando como un cancerígeno y la gran mayoría de los tumores son de células transicionales, pero hay algunos de tipo escamoso o indiferenciado que están en relación a sustancias que irritan la pared de la vejiga. Entre ellas, pacientes que tienen sondas, infecciones urinarias recurrentes, catéteres, cálculos dentro de su vejiga. Hay una parasitosis que no hay en Bolivia, pero digamos en Egipto es bastante común, la esquistosomiasis, y estos pacientes están, digamos, asociados a cánceres de vejiga. Entonces, estas cosas son importantes, bebidas cloradas y algunos medicamentos, entre ellas la ciclofosfamida, la fenacetina y algunos edulcorantes, se sabe que son factores que pueden condicionar la aparición de este cáncer en la vejiga.
Entonces, estos cancerígenos lo que terminan haciendo es estimulando estas células normales, pues generan procesos de iniciación, se genera una célula maligna en reposo y si persisten estos procesos de promoción, aparece un tumor en la vejiga. Entonces, esto es algo que vemos, gente que ha fumado durante muchos años, deja de fumar, no sé, a sus 55 años y a sus 65 tiene un cáncer de vejiga. Y esto es el tiempo que los pacientes han estado expuestos a estos cancerígenos. Como les comenté, la gran mayoría de los cánceres, más del 90%, son carcinomas de células transicionales y hoy día se hablan de carcinomas de tumores de urotelio, ¿no? Porque ustedes saben que el epitelio transicional reviste desde los cálices hasta la porción proximal de la uretra. Entonces, estos tumores del urotelio se deben considerar como una enfermedad y hoy día a estos pacientes los tratamos, digamos, como tumores, estos tumores de células transicionales como estos tumores de urotelio. La gran mayoría, 91, son tumores de células transicionales, carcinomas escamosos también indiferenciados, 6%, adenocarcinoma 2%. Estos tumores son tumores que en general parten a partir del uraco o a partir de la próstata. Entonces, en general son una variedad bastante poco común. Y por otro lado tenemos los sarcomas, que son una variedad de tumores bastante agresivas. Los tumores de vejiga también tienen grados de diferenciación y los tumores de bajo grado son los que antes hablábamos de bien diferenciados y moderadamente diferenciados y los de alto grado son estos tumores mal diferenciados o tumores agresivos que tenemos que tener una actitud también desde el punto de vista de manejo más agresiva para poder evitar que los pacientes recurren o progresen. ¿Cuál es el cuadro clínico? En líneas generales, hematuria es el signo más común y síntomas irritativos, disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia, son las cosas que los pacientes pueden tener como signos de presentación. Algunos pueden, si la enfermedad está más avanzada y compromete los ganglios ilíacos o tiratrices, pueden presentar edema de extremidades inferiores. En algunas ocasiones se puede palpar por el crecimiento de una masa pelviana. Algunos pacientes pueden tener hidronefrosis que condiciona dolor lumbar o a veces por metástasis óseas también los pacientes pueden tener dolor lumbar. Es importante que entendamos que la hematuria es el signo más común de presentación, pero siempre hay que mirar esto en contexto, ¿no? Si tenemos una paciente joven de 26 años que consulta porque tiene síntomas irritativos desde hace 2 días y desde esta mañana está orinando con sangre, y cuando preguntamos antecedentes, es una paciente que fuma entre 6 y 8 cigarros al día desde hace 3 años. O sea, una posibilidad que no se puede descartar es que pueda tener un tumor en su vejiga, pero yo la primera cosa que pensaría que tiene esta paciente es una infección del tracto urinario. Entonces es importante que entendamos que la hematuria puede acompañarse a varias cosas. Hemos hablado también que esta enfermedad se presenta entre los 60 y los 80 años como etapa de presentación, pero no quiere decir que no se pueda presentar en edades más tempranas. Yo a los que han estado rotando estas semanas conmigo les comentaba cuando hicimos el tema de cáncer de vejiga que he tenido pacientes de 3 años con tumores de vejiga, otro de 11 años con cáncer de vejiga. Una de ellas está una de estas chicas que tenía 18 años. Cuando preguntábamos factores de riesgo, la hermana comentaba que ella cuando era niña comía siempre betún y sabemos que las anilinas son factores de riesgo, probablemente esta fue la causa. Pero siempre hay que identificar. Pero cuando los pacientes tienen más de 45 o 50 años, siempre piensen que puede tener un cáncer de vejiga o de riñón o de próstata o alguna cosa, alguna neoplasia que esté condicionando sangrado. Pero es importante entender que la hematuria, los síntomas irritativos a los 60 años en un paciente que tiene antecedentes o factores de riesgo de anilinas o de tabaco, esto es algo que nos obliga a sospechar y a descartar que no tenga un cáncer en la vejiga.
Cuando tenemos esto, ¿qué examen pedimos? Definitivamente hay que pedirle un examen general de orina y un cultivo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es descartar que no haya un proceso infeccioso. El cultivo es negativo. Una alternativa fácil de hacer y que hoy día tiene alta sensibilidad, con lo que en general partimos, es pedir una masa grande como la que estamos viendo acá. Aquí tenemos otra ecografía donde estamos viendo varias lesiones tumorales. Ya en la ecografía estamos pudiendo identificar 3 lesiones tumorales por lo menos visibles en este corte ecográfico. Acá estamos viendo una masa más grande en la ecografía. O algunas veces pedimos una ecografía y eventualmente se puede confirmar esto por una tomografía de que se trata de una lesión tumoral. Antes lo que hacíamos, y esto les muestro a modo de ejemplo, nomás eran urografías excretoras, y aquí estamos viendo, digamos, la vejiga, probablemente este paciente es varón, aquí estamos viendo la elevación del piso, probablemente por un crecimiento prostático, y acá un defecto de llenado en la pared lateral izquierda con un uréter como en anzuelo, que eso significa que algo está infiltrando y levantando esa estructura, esa parte de la vejiga donde se inserta el uréter y condiciona este aspecto. Aquí estamos viendo otro paciente con otro defecto de llenado. Yo diría que hoy hacer urografía excretora es una cosa que ya no se hace. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene hematuria, tiene síntomas irritativos, le pedimos un examen general de orina que nos confirma la hematuria, le pedimos una ecografía que nos está diciendo que hay sospecha, tenemos que dar un siguiente paso y probablemente desde el punto de vista del momento de formación en el que se encuentran ustedes deberían derivar a este paciente para que complemente sus estudios. Y lo que se hace es probablemente una cistoscopía. La cistoscopía es un examen endoscópico, donde estamos viendo una lesión tumoral múltiple en distintos lugares, metida dentro de un divertículo. Entonces son varias lesiones, entonces esto es lo que se identifica. Entonces cuando uno hace uno de estos procedimientos, lo que tiene que hacer es identificar la lesión. Una vez identificada, tiene que ver el tamaño, tiene que ver el aspecto. Estas lesiones en general parecen lesiones no musculoinvasivas. Las musculoinvasivas tienen una base de implantación amplia, les voy a mostrar una diapositiva posteriormente. Y lo que continúa cuando tenemos un paciente como esto es hacer una cistoscopía. Entonces se hace una endoscopía y esta endoscopía lo que nos va a permitir es hacer un acceso y una valoración de toda la uretra. Entonces vamos a ir ingresando dentro de la vejiga y lo primero que vamos a hacer es mirar, digamos, todas las partes de la vejiga, que estamos viendo una lesión tumoral dentro de la vejiga. Miramos los orificios ureterales uno y otro. Aquí está esta lesión tumoral que se la está viendo. Uno va revisando en forma muy ordenada todas las paredes de la vejiga, buscando si hubieran más implantes tumorales. El sitio más frecuente cerca del lugar por donde se embocan los meatos ureterales, pero en este caso, fíjense, tiene otro en la pared anterior de la vejiga. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es identificando cada una de estas lesiones. Ahí se ve una burbuja que en la pared lateral, entre la unión de la pared lateral y la pared anterior, se ve otra lesión y ahí al fondo otra zona enrojecida. Entonces, uno va avanzando en el procedimiento. Y ahí se está viendo un orificio ureteral. Lo que tenemos que hacer es con este elemento que es un resector, ir resecando la lesión. Este es un procedimiento que hay que hacerlo bien y completo para que no hayan recurrencias o progresiones. Esto es lo que se hace. Entonces, la idea es ir resecando toda la lesión tumoral y todas las que encontremos. Entonces, el otro aspecto importante es que lleguemos hasta la capa muscular para ver si esta está o no está infiltrada, pero tenemos que tener siempre también el cuidado de no pasarnos demasiado porque también se puede perforar la vejiga. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que ir haciendo y tiene que ir terminando de haciendo la resección de prácticamente todas las lesiones que tenemos ahí en la vejiga. Entonces, no tiene que terminar de sacando todas las lesiones, ¿no? Entonces, no los voy a aburrir más con la cirugía, pero
grandes cantidades. ¿Se cortó? Doctor, su micrófono está apagado. Doctor, su micrófono está apagado. ¿Me están oyendo ahora? ¿O no me han Ahora oído sí. nada de la clase? Ya se lo escucho, doctor. Aló. Al rato se corta nomás. Puta madre, me cago. Aló. Aló. Doctor, Creo que lo no está escuchamos. escuchando el doctor. ¿No me Doctor, lo escucharon escuchamos. nada de la parte anterior de la clase, chicos? Sí, se escuchó, doctor. Sí se escuchaba, doctor. Qué locura. Antes no me escucharon, porque si no tendría que repetir todo lo que hemos hablado. Antes no me escuchaban. Se lo escuchó hasta la última parte del ¿Pueden video, activar doctor. sus micrófonos y contestarme alguien, por favor? Hemos Creo que el escuchado, doctor no doctor. nos escucha. Ah, ¿no han escuchado nada de la clase o sí se estaba escuchando? Sí se estaba escuchando, doctor, hasta el video. Sí, se estaba escuchando, doctor. Perfecto. Entonces voy a retomar desde el video. Disculpen, chicos, pero continuamos. Ya, perfecto. Continúo con la clase. Ahora me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, maravilla, maravilla, chicos, maravilla. A ver, entonces, quiero que cuando hablemos de cáncer de vejiga entendemos que es la misma enfermedad, pero desde el punto de vista de manejo, la enfermedad no músculo invasivo tiene un manejo y la enfermedad músculo invasivo tiene otro manejo. Entonces, vamos a hablar primero de la enfermedad no músculo invasiva y posteriormente vamos a hablar de la enfermedad invasiva. Entonces, cuando resecamos y hacemos una resección, tenemos que resecar toda la pared de la vejiga para identificar actividad tumoral en estos lugares. Entonces, la enfermedad no músculo invasivo se clasifica en 3 etapas: el carcinoma in situ, el estadio TA y el estadio T1. El carcinoma in situ es una lesión que está dentro del urotelio, es una neoplasia intraepitelial. Entonces, esta es una lesión que uno diría es una etapa temprana de la enfermedad, pero esta enfermedad, esta etapa de carcinoma in situ es considerada una enfermedad agresiva, porque estas lesiones tienden tendencia a progresar, a penetrar la enfermedad y a penetrar el músculo y a convertirse en invasivas. Entonces, el carcinoma in situ es una cosa que buscamos como una zona enrojecida dentro de la vejiga. Estas lesiones papilares que comprometen, que están dentro del epitelio, estas lesiones se consideran TA. Y cuando esta lesión ha penetrado y ha comprometido el tejido conectivo subepitelial, se considera una lesión T1. Entonces, esta lesión que compromete la lámina propia o el tejido conectivo es T1, estas lesiones papilares del urotelio es TA, y la lesión que está dentro de estas neoplasias intraepiteliales se llaman carcinomas in situ. Entonces, estas lesiones son las no músculo-invasivas y vamos a hablar ahora del manejo y posteriormente vamos a hablar de las músculo-invasivas y su manejo. Entonces, nos vamos a quedar con estas, aquí repitiendo un poco lo que ya les he hablado. Cuando la lesión está solamente en el urotelio, una neoplasia intraepitelial, se considera un carcinoma in situ.
Las lesiones TA son lesiones papilares que comprometen el epitelio y cuando comprometen el conectivo o lámina propia o tejido conectivo del que reseca, cuando en la muestra que le has mandado al patólogo no hay Doctor, creo que se volvió a cortar. Sí, creo que sí. ¿Me están oyendo ahora, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, he cambiado de... Lo siento mucho, muchachos. Una friega esto. Dame un segundo, por favor. ¿Están viendo mis imágenes? Sí, doctor, se ve. Sí, Lo siento, muchachos. A ver, lo siento. Continuamos, ¿ya? Entonces, a veces tenemos que hacer una segunda resección por lo que les explicaba. Y la razón es que a veces puedes encontrar tumores residuales o progresiones tardías hasta en un 34%. Cuando hacemos resecciones de los tumores no músculo-invasivos, felizmente la gran mayoría son etapa TA, porque son los de mejor pronóstico. El 70% son etapa TA. 20% cuando hay compromiso de la lámina propia o tejido conectivo subepitelial. Y estas neoplasias intraepiteliales o carcinomas in situ, felizmente son solamente el 10%. No se olviden lo que les he comentado, que estas lesiones carcinomas in situ tienen tendencia a progresar hacia adentro o a infiltrar la capa muscular o la grasa perivesical. Entonces, cuando hacemos resección transuretral, asumamos este paciente que el informe de patología nos dijo T1, cuando lo vuelven a resecar, 22% no había tumor, pero en el 26% había carcinoma in situ o una lesión TA, 24% seguía teniendo T1 y 28% T2. Entonces, estas cosas nos hacen pensar que no hemos estado haciendo un trabajo tan prolífico los urólogos cuando operamos estos pacientes. Entonces, hoy día nos tomamos más tiempo y más cuidado en hacer resecciones más completas. Y hoy día también tenemos una cantidad de elementos que nos están ayudando
a pesquisar a estos pacientes de forma más eficiente. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo? Definitivamente el pilar es la resección transuretral del tumor. Y eventualmente a unos pacientes les vamos a dar inmunoterapia o a otros pacientes les vamos a dar quimioterapia. Y básicamente hay 2 o 3 medicamentos que son los que más usamos. La mitomicina C, la gemcitabina o la tiotepa probablemente son los citostáticos que más utilizamos en este momento. Y si hacemos inmunoterapia, BCG. Y vamos a ver un poco en función a qué dejamos cada una de estas cosas. A ver. BCG es la vacuna de la tuberculosis, ¿no? Y en esta diapositiva anterior están comparando cómo funciona en recurrencia BCG versus quimioterapia con distintos esquemas, tiotepa, mistomicina o epirubicina, ¿no? Y en todos los esquemas se ve que estadísticamente significativo es mejor la BCG que la quimioterapia. ¿De dónde nace esta historia de BCG? Este doctor se llama Álvaro Morales. Y Álvaro Morales es un hombre de origen colombiano que trabaja en el Canadá. Y este doctor empezó a extrapolar algo que pasaba en pacientes que tenían melanoma utilizando la vacuna de la tuberculosis. Yo hace unos años estuve con él y le pregunté de cómo se le ocurrió. Y me dijo, yo extrapolé y hizo. Esto podías hacerlo en la década del 70, hoy día desde el punto de vista de los protocolos que necesitas para poder aprobar, probablemente nadie hubiera aprobado que él pruebe este tratamiento dentro de las vejigas de pacientes con cáncer, pero el resultado fue muy bueno. En este metaanálisis lo que se está viendo es que este paciente tiene un hazard ratio de 0,5, por lo tanto hay una disminución del 50% del riesgo de progresión de la enfermedad cuando utilizas BCG. Y en este otro estudio también de 12 meses, un metaanálisis de 581 pacientes, a los que a uno le hicieron resección y a otros resección y BCG, igual que en el protocolo anterior. Este tenía un hazard ratio de 0,3, vale decir que, esto es estadísticamente significativo, 70% de disminución de recurrencia. Por lo tanto, BCG terminó posicionándose como un tratamiento altamente eficiente en manejo del cáncer de vejiga. ¿Cómo funciona el BCG? Básicamente son teorías, el bacilo de la tuberculosis se termina adhiriendo y no solamente se adhiere al urotelio, sino también a las células malignas. Después hay un proceso de internalización y después hay una reacción inmune con producción de anticuerpos, secreciones de interferones, interleuquinas, ¿no? Y posteriormente hay un proceso de producción de citoquinas CD4, linfocitos CD8, los natural killers, se producen interleuquinas y después hay un efecto citotóxico que termina destruyendo estas células tumorales que estén en la vejiga. ¿Cuándo vamos a dejar estos medicamentos? Básicamente hoy también tenemos herramientas que te pueden ayudar y hay estas calculadoras de riesgo que te permiten definir un poco qué vas a hacer. Entonces, asumiendo que aquí es como se presentan estas calculadoras, uno las puede bajar en su celular y poderlas utilizar. Entonces, aquí uno mira que este es un tumor primario, o sea, apareció por primera vez y es un tumor único. Lo categorizamos como una lesión TA de menos de 3 centímetros, no había carcinoma in situ y es un tumor bien diferenciado. Entonces acá te dice que es un tumor de bajo riesgo, que al año tiene 15% de recurrencia y a 5 años 30% de recurrencia. Y la progresión al año es de 0,2 y la progresión a 5 años es de 0,8. Entonces, ¿cuál es el esquema de manejo con este paciente? Después de que lo resecamos, le dejamos una dosis única de mitomicina C o gemcitabina dentro de la vejiga.
Mitomicina C se dejan unos 40 miligramos diluidos en 50 cc de solución dentro de la vejiga. Después de la resección se dejan alrededor de 1 hora y posteriormente se vacía. Y con todas esas células que se han ido exfoliando durante la resección, que podrían convertirse en implantes secundarias, terminan muriendo, y esto hace que disminuya la recurrencia y disminuya la progresión de estos pacientes de bajo riesgo. Acá tenemos un paciente que ha recurrido después de 1 año, es una sola lesión, es una lesión también TA, pero ya es de más de 3 centímetros, no hay carcinoma in situ, pero ahora es un grado 2. Entonces, a este paciente lo podemos considerar como un riesgo intermedio. Entonces, a este paciente tiene 38% de posibilidades de recurrir al año y 62 a 5 años, y la posibilidad de que progrese es de 1% al año y de 6% a 5 años. Entonces, estos pacientes, después de la resección transuretral, lo que tenemos que hacerles es un tratamiento adyuvante. Entonces, les dejamos esta misma mitomicina o la gemcitabina que les comenté que dejábamos en los de bajo grado, pero a este paciente yo le dejaría un ciclo de inducción por BCG. Entonces, le dejaría una dosis de BCG por semana por 6 semanas, y observara cómo va la evolución de este paciente. Entonces, este es un poco el manejo de estos pacientes con grado intermedio. Y cuando el paciente tiene una enfermedad de alto riesgo porque está recurriendo menos de 1 año, son más de 8 tumores, tiene una lesión T1 de más de 3 centímetros, hay carcinoma in situ y es un G3, este paciente lo consideramos como un tumor de alto grado que tiene 60% de posibilidades de recurrir al año y 78 a 5 años, pero sus posibilidades de progresión al año es de 17 y a 5 años 45. Entonces, dependiendo con la edad, a este paciente le hablamos de las posibilidades de dejar medicación durante o eventualmente hacerle una cirugía donde sacamos toda la vejiga, hacemos una cistectomía radical, porque estos pacientes tienen altas posibilidades de progresar y diseminarse. Entonces, en este paciente, si el paciente decide hacer un tratamiento conservador, yo después de la resección transuretral, a este paciente le hiciera una inducción con BCG por 6 semanas, y después a los 3, 6, 12, 18, cada 6 meses hasta llegar a los 3 años, le dejaría dosis de 3 semanas de BCG. Entonces, con eso vamos a disminuir la recurrencia y la progresión de esta enfermedad que es altamente agresiva. Entonces, aquí es un poco el resumen. Quiero que si nos concentremos un poco en recurrencia al año, 15% en el bajo riesgo, 38% en el intermedio, 60% en el alto grado. A 5 años, 31, 62 y 78. Entonces, miren cómo los pacientes recurren. Es por eso que es bueno utilizar estas calculadoras de riesgo. En relación a progresión en bajo riesgo, intermedio y alto, 0,2 al año, 1 al año y 17 en el alto grado. Y cuando vemos a 5 años, 0,8, 6 y 45%. Entonces, estos pacientes son los de peor pronóstico, estos los de mejor pronóstico. A esto solamente una dosis de un citostático como la mitomicina C o la gemcitabina. A estos les dejamos una inducción de 6 dosis de BCG y a estos les dejamos BCG 6 dosis y mantenimiento por 3 años. Estos son un poco el manejo de esta enfermedad que es no músculo invasiva. Entonces, ¿a quiénes deberíamos dejarles BCG cuando hay tumores múltiples, extensos, mal diferenciados, que recidivan o tienen carcinomas in situ? Entonces, a estos pacientes hay que pensarles en dejar BCG. ¿Cuáles son los pacientes que tienen enfermedad músculo invasivo? T2A cuando invade la capa muscular superficial y T2B cuando infiltra la capa profunda de la muscular. Y T3 es cuando compromete la capa, la grasa perivesical. En forma microscópica se habla de T3A y en forma macroscópica T3B. Y T4 es cuando se va a órganos vecinos. Entonces, esta es la etapa T del tumor.
¿A dónde se van estos ganglios? Después voy a ir a eso, pero aquí les quería mostrar la diferencia. Esas lesiones papilares que veíamos de base de implantación pequeña ya no son. Aquí son unas lesiones con una base de implantación amplia que hay que resecarlas, hay que llegar hasta la capa muscular. Y posteriormente hay que tapificar, y se tapifica pidiendo una tomografía, una urotomografía, una pantomografía, donde veamos cómo están los pulmones, cómo están los órganos intraperitoneales y cómo está la vejiga y las estructuras adyacentes a la misma. Entonces aquí estamos viendo una lesión tumoral extensa que da la impresión de que está comprometiendo la grasa perivesical y es posible que incluso esté infiltrando de alguna medida la próstata. Acá estamos viendo otra lesión, siempre tapificando las lesiones para ver si hay un compromiso de las estructuras vecinas. En este paciente estamos viendo una gran masa tumoral con una hidroureteronefrosis secundaria, probablemente a la obstrucción que está produciendo la infiltración del tumor a los orificios ureterales. También se puede utilizar la resonancia magnética, es un excelente, un extraordinario examen. La gran limitante que tiene la resonancia magnética es que es una lesión, es un examen que produce, digamos, un alto costo, pero en líneas generales es un examen de gran utilidad para etapificar. También se puede pedir otro examen que se llama cintigrama óseo, porque esta enfermedad después de la vejiga se va a los ganglios ilíacos y obturatrices, posteriormente se va a huesos, pulmones, hígado, cerebro, y de ahí se puede ir a distintas partes como van a ver más adelante. Aquí están viendo un paciente con varias lesiones metastásicas secundario a un cáncer de vejiga, y aquí están viendo un paciente con una metástasis cerebral secundaria a un cáncer de vejiga. Hoy estamos también favoreciéndonos con la nueva tecnología. Estas son las tomografías con emisión de positrones. Estas tomografías nos van a permitir mirar cómo están los ganglios y si hay actividad tumoral en los ganglios ilíacos y paraórticos. Entonces, estas no solamente nos permite saber qué es lo que está sucediendo, sino que determina un poco pronóstico y eventualmente nos ayuda a programar el procedimiento que vayamos a hacer. ¿Cuál es el tratamiento de cuando la enfermedad ya está comprometiendo el músculo? En líneas generales, el pilar del tratamiento es la cistectomía radical, pero hoy también estamos asociándola con quimioterapia, porque en pacientes de buen pronóstico que toleran la quimioterapia, la mejora en sobrevida es de casi un 8%. Y hay terapias también de conservación de vejiga en pacientes ancianos, donde los resecamos, los podemos radiar o podemos dejar gemcitabina intravesical. Se pueden hacer algunas cosas que permitan manejar a estos pacientes. Entonces, cuando la enfermedad está en etapas de T2 a T4, pero no hay compromiso de ganglios, primero se hace una endoscopía y una resección, se evalúa la uretra, se debe tapificar a los pacientes con tomografía o resonancia, y una vez que sepamos que no hay ganglios comprometidos y que estamos con T2 a T4, se hace una quimioterapia neoadyuvante. Posteriormente, el paciente debe ir hacia cirugía. La radioterapia no está recomendada y hoy la inmunoterapia se considera todavía un procedimiento experimental. Esta es una gran cirugía. Y esto es algo de lo que hay que estar conscientes, hay que preparar a los pacientes, hay que programar qué es lo que vamos a hacer, hay que hacer una disección ganglionar extensa, les voy a mostrar algunas imágenes, y posteriormente tenemos que ver cómo derivamos a los pacientes. Y en caso de que no hayan tenido quimioterapias neoadyuvantes, eventualmente hay que hacer una quimioterapia adyuvante. Hoy día las guías de la Asociación Europea de Urología están recomendando ofrecer quimioterapia neoadyuvante para cáncer en estadio T2 a T4A. Siempre utilizar varios citostáticos, pero en base a platino. El que más se utiliza es uno que se llama MVAC, metotrexato vinblastina de amicina y cisplatino, o cisplatino con gemcitabina es otro de los que se está utilizando. Y no ofrecer quimioterapia neoadyuvante en pacientes que no son candidatos para poder tolerar la quimioterapia combinada en base a platino.
Entonces, el tema es que una vez que hacemos la cistectomía radical, tenemos que ver qué hacer. Pero la cistectomía radical involucra primero hacer una linfadenectomía, como les decía, extensa, que comprometa todos los vasos ilíacos obturatrices hasta el ilíaca común. Les voy a mostrar unas imágenes. Y posteriormente en la mujer se debe retirar el útero, la trompa, los ovarios, la vejiga y un segmento de la cara proximal anterior de vagina. En el varón, al margen de los ganglios, se saca la vejiga, la próstata y las vesículas seminales. Entonces, esto involucra una cistectomía radical en la mujer y esto una cistectomía radical en los hombres. Una vez que hemos sacado la vejiga, el problema es que nos quedamos ahí con los dos ureteres. Lo que tenemos que ver es cómo derivar. Entonces, podemos derivar haciendo estos procedimientos que se llaman ureterostomías cutáneas, donde estamos abocando los dos ureteres. Es una forma bastante antigua de resolver este problema, pero en algunos pacientes que tienen, digamos, riesgo y gravedad por edad o por patología asociada, probablemente esta es una buena forma de resolver el problema. El otro tema que se describió en 1950 son estos conductos iliales, o esto se llama operación de Bricker, donde se aíslan unos 12 a 15 centímetros del ilion terminal. El segmento proximal se lo cierra y ahí se abocan los ureteres, y el segmento distal se hace como una iliostomía. Entonces se acomodan unas bolsas y el paciente todo el día está perdiendo pipí. Esta es una cosa que ha salvado muchísimas vidas y que los pacientes, como todo, terminan adaptándose a sus penurias y eventualmente tolerando esto. Hace varios años, el doctor Frank Hinman Jr. Describió el uso de segmentos intestinales detubularizados, y estos segmentos detubularizados han cambiado un poco la historia del manejo del uso de intestino en la vía urinaria. Esto lo describió en el año 1988. Y lo que él nos explicaba es de que si tú tienes un segmento tubular, lo partes, este segmento tubular, y lo aplicas en el sentido contrario, utilizando el mismo segmento de intestino, tú puedes generar el doble de capacidad. Y esto es algo que se entiende bien cuando uno fabrica conservas. Si se van a fijar, los enlatados en general son latas que son relativamente chatas y bastante anchas. Entonces, el principio este es un principio de hace muchísimos años, que la fórmula está Kpi es igual a radio al cuadrado por la longitud. Entonces, cuando tú aumentas el diámetro y disminuyes la longitud, tienes la capacidad de aumentar el volumen utilizando el mismo segmento de intestino. Y esto es lo que describió el doctor Frank Hinman Jr. La segunda cosa que describió es que en la medida que tú aumentabas el diámetro de estas estructuras tubulares, lo que terminaba sucediendo es que disminuía la tensión porque aumentaba el radio. Entonces, cuando disminuye esto, cuando aumenta el diámetro, disminuye la presión. Y esto vemos cuando estamos inflando un globo, ¿no? Al principio hay una gran dificultad para lograr distender la pared del globo, pero en la medida que va aumentando el diámetro del globo, es más fácil meter el aire. Y esto está definido por la ley de Laplace. O sea, estas leyes físicas tienen pues siglos, ni siquiera años, tienen siglos, pero los urólogos la vinimos a descubrir el año 1988. Y desde entonces ha cambiado un poco la forma de construir estos reservorios. Y el otro tema es que como tú cortabas el intestino, las contracciones peristálticas ya no eran simétricas y no eran asimétricas. Por lo tanto, el momento que se movían estas asas de intestino no generaban aumentos de presión. Entonces, con estas tres cosas lográbamos reservorios de gran volumen, de baja presión y parcialmente acontráctiles. Entonces, hay varias cosas. Una de las que más he hecho yo ha sido esta. Utilizábamos el ciego, el colon ascendente y parte de transverso. El ilion terminal era la parte que abocábamos hacia la piel. Este segmento proximal del ilion lo abocábamos al ilio, o sea, restituíamos el tránsito, detubularizábamos el intestino, conformábamos una vejiga, anastomosábamos los uretres, y este segmento del ilion lo afinamos y lo llevábamos hacia el ombligo.
Entonces aquí están viendo cómo estamos dejando absolutamente peleada la ilíaca externa, la ilíaca primitiva, aquí la ilíaca interna, esta es la vena ilíaca, el espacio entre la vena y la arteria ilíaca, y aquí la fosa obturatriz, y este es el nervio obturador. Las linfadenectomías tienen que ser extendidas. Ahora hay una variedad súper extendida que se ha demostrado que no tiene ventajas, pero tampoco tiene que ser restringida a los ilíacos y a los obturatrices. Hay que hacer un vaciamiento. Este es un paciente que operé hace unos años con una linfadenectomía extensa bilateral. Posteriormente retiramos la vejiga. Aquí estamos seleccionando, aquí está el ciego, el apéndice, y aquí estamos seleccionando el segmento intestino que vamos a usar. Acá está la iliotransversa anastomosa del ciego y el colon ascendente es de tubularizar. Entonces aquí ya tenemos detubularizado todo el intestino. Entonces ese diámetro que debe tener de intestino unos 6-7 centímetros lo convertimos en un diámetro de 14 centímetros. Entonces ya es un reservorio que tiene un diámetro mayor y eso va a permitir meter mayor volumen utilizando menor cantidad de intestino. Entonces aquí estamos completando, terminando de formar la bolsa. Aquí estamos haciendo la anastomosis de los dos ureteres. Aquí está el uréter, lo vamos a anastomosar acá a la tenia del intestino. Y posteriormente el ilion vamos a aplicar estos, vamos a poner unos puntos para hacer que disminuya un poco su diámetro. Y acá tenemos el reservorio, lo hemos llenado, hemos dejado una sonda de cistostomía, aquí están los catéteres ureterales dentro del uréter, y aquí estamos teniendo el ilion que vamos a abocar hacia el ombligo. Y estos pacientes se cateterizan a través del ombligo y funcionan bastante bien. Entonces, posteriormente termina sacando todas estas sondas y los pacientes están secos con una gasita en el ombligo, y unas 5, 6, 7 veces al día se tienen que colocar una sonda ellos mismos, vacían su contenido, lavan su sonda, la guardan y se van y siguen teniendo su vida. Esto les da bastante calidad de vida a los pacientes. Entonces, este es el aspecto de una neovejiga. Este es el aspecto de la neovejiga cuando estamos, cuando le hacemos un estudio radiológico de esta enfermedad. Entonces, esta es una de las formas de poder hacer esta reconstrucción de reservorios. Y esta que le voy a mostrar es un segundo tipo, que estas son unas vejigas que se llaman vejigas ortotópicas. Aquí utilizamos el ilion terminal. Tienen algunas ventajas el ilion terminal, porque es un segmento de más fácil manejo, la restitución del tránsito es más rápida, no hay tantos trastornos hidroelectrolíticos y se saca unos 55 centímetros del ilion terminal. Posteriormente esto se anastomosa para restituir el tránsito y se detubularizan unos 42 y en esta chimenea se hace la anastomosis de los ureteres, ¿no? Entonces esto es lo que hay que hacer. Posteriormente se están anastomosando aquí los uréteres, como formamos esta neovejiga, y esto anastomosamos directamente a la uretra. Entonces estos pacientes son parcialmente continentes. O en realidad estos pacientes son continentes, ¿no? Estos pacientes, aquí estamos haciendo la sección, aquí ya está la anastomosis, aquí tenemos el segmento del ilion que estamos detubularizando, esta va a ser la parte donde va a ser la chimenea donde vamos a llevar los ureteres. Y acá estamos ya por anastomosar la neovejiga hacia la uretra, ¿no? Esta es otra alternativa. Tiene grandes ventajas. El paciente está como cómodo en el sentido de que no tiene que colocarse sonda. Con frecuencia en los pacientes durante las noches tienen algo de incontinencia. Algunas veces hay que también ver que los pacientes en el día con esfuerzos pueden perder. Hay que tener la seguridad de que durante la cirugía no se ha lesionado el esfínter, porque si no esto termina siendo un calvario, el paciente está mojado todo el tiempo, y la continencia es mejor en las mujeres en los hombres que en las mujeres.
Y para terminar, a veces tenemos también pacientes que debutan con enfermedad avanzada, la quimioterapia hace su respuesta, esto después de un ciclo, de 2, de 3 ciclos, estamos viendo cómo estas lesiones metastásicas han disminuido, los pacientes empiezan a sentirse mejor y mejora su calidad de vida, pero en líneas generales el pronóstico de estos pacientes es malo. Entonces, para terminar, podemos ver que si la enfermedad está confinada al órgano, en general, estos pacientes a 15 años tienen mejor sobrevida, como estamos hablando de una sobrevida de un 80-85%, pero si hay un compromiso extravesical, esto baja como un 60%, si los ganglios están tomados, esto baja como un 35%. Entonces, en la medida de que la enfermedad esté en una etapa inicial, es mejor. Y hay que entender que esta enfermedad de alto riesgo, si es que la tratas en forma adecuada y oportuna de entrada, el pronóstico de esos pacientes es mejor. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. Cuéntame. Si bien uno como médico no puede estar atento a cada factor de riesgo que tenga los pacientes, si uno tiene un paciente que, por ejemplo, tiene vejiga neurogénica y tiene que estar cateterizándose constantemente, esos pacientes tienen que estar con algún, ¿cómo decirlo?, con algún seguimiento, con algún control con respecto a una complicación como esta. Definitivamente sí, los pacientes con vejigas neurogénicas y que están en cateterismo intermitente tienen que hacerse exámenes cada cierto tiempo y deberían tener alguna valoración urológica. Entonces, esto es importante entender, ¿no? Que los pacientes deben tener controles con sus médicos y eventualmente hay que estar atento a procesos de tipo infeccioso y eventualmente si apareciera hematuria o alguna cosa hay que con alguna frecuencia hacerles a estos pacientes algún control de una ecografía para ir viendo que no haya nada. Hay que entender que estos pacientes con vejigas neurogénicas tienen infecciones urinarias recurrentes, usan catéteres, eventualmente pueden formar piedras que son factores de riesgo para que aparezcan tumores de tipo escamoso. Entonces, en el fondo, sí hay que controlarlos. ¿Alguna pregunta más o algún comentario quiere hacer usted, doctor? ¿Aló? No, doctor, gracias. ¿Y ese control debería ser anual? Es que todo va a depender de cómo manejes. Hay pacientes que manejan extraordinariamente bien su cateterismo intermitente y vienen relativamente poco a tu consulta y hay otros que se las pasan cada 2 o 3 meses llegando con unas tremendas infecciones a tu orina, a la orina. Entonces, en general, va a depender un poco del paciente, pero yo pienso que una vez al año, por lo menos, estos pacientes deberían ser evaluados, sí. Y también, yo no sé si usted lo dijo o no entendí, o si lo dijo no me quedó bien en claro, pero con respecto a la estadificación, la sintomatología o los signos que tienen estos pacientes como hematuria o etcétera, con respecto a la estadificación, como, ¿en qué grado de estadificación se pueden comenzar a ver los síntomas, los signos? A ver, lo que pasa es que creo que hay un concepto que tengo que aclarar, lo que lo dije, pero lo voy a volver a aclarar. Etapificación, porque creo que es una cosa que es bueno que sepan, es saber hasta dónde avanzó la enfermedad. Entonces, esto les insisto permanentemente a los estudiantes que están rotando hoy día conmigo. Yo creo que es una cosa que ustedes tienen que entender, que no pueden aprender medicina viendo videos, no pueden aprender medicina haciendo